Vamos a ir a la palabra del Señor. Hay uno de los títulos en la Biblia, vieron que la Biblia pone títulos allí. De hecho, es una de las partes de ese pasaje y dice la escritura esa: por sus frutos los conoceréis. Amén. Y vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 7, y desde el versículo 15 voy a leer. Dice la escritura: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, y todo mal árbol, ¿qué? Mal fruto. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, ¿cómo dice este versículo? ¿Por qué los conoceréis? Por sus frutos los conoceréis. Amén. Dice el versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. No tenemos la capacidad de tener un rebaño de ovejas cerca de nuestras casas, ni tampoco ver lobos. Pero el Señor advertía, siempre hablaba de las parábolas, de cosas que la gente vivía, y con eso enseñaba verdades celestiales. Esas son las parábolas, con lo que la gente veía alrededor. Y una de las principales señales del fin de los tiempos, y que ya sucedía aún en la época de Jesús, un poquito más adelante, serán los falsos profetas, los falsos maestros. Y esta sería la gran apostasía, que es el abandono de la fe verdadera para ser llevados a una fe errónea, parecida, pero errada. Una fe a la que el Señor no nos ha llamado, disfrazada quizás de esa fe verdadera, pero es una fe errónea. Dice que estos falsos profetas vienen vestidos como ovejas. Se parece a una de las ovejas. Quizás se parece a uno de los líderes de las ovejas, aquella oveja mayor, aquella oveja que va adelante. Pero ¿sabe cómo se distingue un lobo en esa manada de ovejas? Dice que el lobo mata a las ovejas, el lobo daña a las ovejas, el lobo lastima a las ovejas. Amén. Dice el versículo en Mateo capítulo 20, versículo 11 al 12, que los discípulos también le preguntaban: ¿cómo va a ser en el fin de los tiempos? ¿Cómo serán los tiempos al final? Y bueno, el Señor advertía también de algo similar. Y muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo sé que muchos de ustedes tienen acceso a redes sociales. Tienen sus redes sociales. Está bien. Y allí tienen la posibilidad de ver mensajes, de ver frases, de ver predicadores y todo eso. Y de pronto usted, que ya tiene cierto conocimiento, a veces se da cuenta que hay cosas erradas, que hay cosas que la Biblia no lo dice. No es que no lo dice el pastor, sino que la Biblia no lo dice. Y allí usted se va dando cuenta: esto no es así. Y allí una de esas cosas que usted está viendo es errada, viene de un falso maestro, de un falso profeta. Y bueno, va a parecer gracioso, va a parecer bonito, pero es falso. Vestido con esa túnica de oveja. Ahora, ¿qué es lo que va a permitir que, digamos, esas falsas enseñanzas sean introducidas
tanto en la iglesia como en nuestras vidas. Una de las razones por la que va a ser la puerta que va a permitir entrar todo eso es el enfriamiento de nuestras vidas, el no acercarnos al Señor, la liviandad, la falta de compromiso con el Señor, la falta de amor. Toda esa va a ser esa puerta que va a permitir que nosotros seamos permeados por cualquier ideología, por cualquier enseñanza, y aunque no sea bíblica, pero si es linda, yo la acepto. Bueno, habrá mucha mezcla en los últimos tiempos, difícil de discernir. Solamente aquellos que estén firmes en la palabra, solamente aquellos que estén con sus corazones encendidos para el Señor podrán ver, podrán discernir. Mucha mezcla, como el Señor también lo marcaba en otra parábola. En Mateo, hablando de la parábola, esa semilla que fue sembrada en 4 terrenos, Mateo 13:22 dice: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. ¿Qué es lo que va a ahogar la palabra del Señor? Toda la mezcla. Está bien, la palabra de pronto puede haber caído ciertamente en buena tierra, pero allí el afán del siglo, las cosas del mundo iban a envolver y no permitir que esa planta dé fruto. Es una de las señales de los últimos tiempos. Es una de las enseñanzas que debemos cuidarnos, donde Satanás puede gobernar sus vidas. Como les digo, siendo sutiles. No necesariamente usted tiene que ver, no sé, a Satanás predicando. Dice, no es Satanás, o es una enseñanza, o lo que sea. Hoy vieron que la inteligencia artificial puede hacer hasta Jesucristo hoy en día que esté hablándole a usted. Lo hace. Puede hacer decir que su rostro diga cosas buenas y cosas malas. Eso lo hace la inteligencia artificial. Debemos ser muy sabios, sensibles. Pero dice que estas enseñanzas serán tan sutiles que engañarán aún a los escogidos de Dios. Por eso, si usted está aferrado a Cristo, usted está aferrado a su palabra, usted busca al Señor, usted no va a ser engañado. El afán de la vida, tantas actividades, tantas cosas que tenemos, nos llevan a alejarnos de Dios, las riquezas. Yo creo que vivimos en una de las épocas donde más dinero podemos tener. Yo recuerdo, y los más grandes sabrán de lo que hablo, como hace no más de 40 años, uno era feliz con una taza de mate cocido, un pedazo de pan. En las casas se comía lo que había, se cocinaba más puchero, una ropa duraba mucho más tiempo, un par de zapatillas. Capaz que los que iban a la escuela o los papás o las mamás usaban mucho más tiempo. Hoy tenemos más de un par, tenemos para elegir. Entonces eso significa que hay más riqueza, hay más dinero. Y muchos se han dejado permear por esto, se han dejado llenar el corazón con las riquezas, con la avaricia, con la ambición, y todo eso hace que nos alejemos del Señor. ¿No está mal tener? No, pero sí está mal olvidarte del Señor. Amén. Si el Señor te ha dado, dale gracias. Si el Señor te ha bendecido con riquezas, con posesiones, dale gracias. No te olvides de Él. Eso es lo importante. Y es un tiempo donde muchos dicen, ¿y qué de malo hay? Hoy entras en la confrontación de, pero ¿qué de malo hay en lo que hago? ¿Qué de malo hay hacer esto en la iglesia?
¿Qué de malo hay imitar a las cosas del mundo dentro de la iglesia? ¿Qué de malo? Pero no está tan mal. Pero esas pequeñas desviaciones son las que te llevan lejos. El amor a Dios se enfriará y comenzará cuando comienzas a enfriar, se enfría el amor a Dios, comienzas a amar las cosas del mundo y lo que en ello hay. Aún muchos de ellos, para afirmar y para decir que está bien, hacen decir a las Escrituras, las tuercen para su propia perdición, para su propia conveniencia. Dicen que lo que comemos, eso somos. Amén. Si me ven gordito, ya saben qué es lo que como. Pero también somos lo que decimos, somos lo que escuchamos, somos lo que hay dentro nuestro. Por eso Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Son los frutos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros somos. Ellos revelan lo que somos. Ellos revelan. El fruto es el resultado de cada árbol, inevitablemente. El fruto también contiene la semilla del próximo árbol. El fruto va a demostrar si usted es una planta de naranja, de mandarina, de palta, lo que sea. No es usted una planta, pero habla del fruto, de lo que hay dentro nuestro. Otra parábola utilizó Jesús para hablar. Allí en el mismo libro de Mateo, capítulo 13, hay varias parábolas por allí. Pero el versículo 24, el Señor habla una parábola acerca del trigo y la cizaña. Hay una imagen. Y dice así en esta parábola. Les refirió otra parábola diciendo, la que aparece en los dos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla de manojo para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. Va a haber un tiempo, el tiempo final, donde el Señor va a separar lo bueno de lo malo, el trigo de la cizaña. Dice que todo lo que esa hierba mala es eso que no sirve, todo eso será quemado en el fuego, y todo lo que es trigo, todo lo que es su grano, será recogido en su granero. Un poquito más adelante les explica a sus discípulos que dice que será quemado en el infierno y lo otro será llevado al cielo. Dice que las parábolas que Jesús habló, y es más, la misma palabra parábola significa colocando al lado. O sea, lo que Jesús hacía era con una historia verdadera, real, que ellos conocían. Él mostraba una verdad celestial. ¿Amén? Eso era una parábola. Sabemos que ese reino, o el reino de los cielos del cual habla esta parábola, es cuando aceptamos o entramos allí, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador.
Y allí contaba el Señor que la semilla que Él sembró era excelente. Le llamaba mucho la atención cómo de pronto podía haber algo malo allí. De ningún modo esa semilla tiene una falla. Y esa semilla da buen fruto. Esa semilla, la semilla que planta el Señor es buena. Pero vino el enemigo allí, que anda como león rugiente. Dice que es nuestro adversario el diablo, lo dice Pedro. Es nuestro adversario el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si anda, no significa que, bueno, vino la semana pasada, ya se fue, no viene. No, anda, da vuelta, da vuelta, da vuelta, busca a quien hacer caer, busca a quien destruir, todo el tiempo. Vino el enemigo, hay un enemigo. Nunca te confíes, nunca salgas desprotegido. Nunca salgas pensando, no, yo fui el domingo a la iglesia, yo ya estoy inmune toda la semana. Nada que ver. Hoy a la tarde, hoy a la noche vas a tener tentaciones y vas a tener que decidir. El lunes, el martes, el miércoles, hay una lucha constante donde el enemigo quiere constantemente destruir tu vida. Mire, esta imagen se habla del trigo y la cizaña y ¿sabe qué? Son parecidas. Hasta que mientras que van creciendo son idénticas. Pero ¿sabe qué? La cizaña es venenosa. Literalmente, la semilla de cizaña es venenosa para el cuerpo humano. Y ahora, esa semilla se distingue del trigo solamente al final. Cuando ya dio fruto, cuando ya salió esa espiga, allí es donde se la distingue. Y es allí cuando los siervos de este señor dijeron, ¿cómo puede haber cizaña en medio del campo? ¿Que no sembraste buenas semillas? Sí, pero vino el enemigo y sembró cizaña. Los granjeros eliminan la cizaña justo antes de la cosecha, porque cuando están arrancando también la cizaña, también van a arrancar el trigo. Y sabemos que la cizaña va al fuego y que el trigo va al granero. Hasta la venida de Cristo, Él dejaría que los creyentes genuinos aún estén entre los falsos, aún permanecieran juntos. Y usted muchas veces se va a dar cuenta, pero no es su tarea decir este es trigo y este es cizaña. Porque nuestra tarea, ¿sabes cuál es? Es decir, ¿qué soy yo? ¿Cuáles son mis frutos? Porque quien hará la obra de separación es el Señor. No soy yo, ni es usted. Quiero resaltar algunos puntos en esta parábola. Dice que la semilla que fue sembrada, la semilla que salió el sembrador a sembrar fue el trigo. Esa semilla que sembró el enemigo es cizaña. Es parecida, pero no es igual. A simple vista es difícil de distinguir. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo se nos escapó? Fue sin querer. ¿Cómo pasó esto, Señor? ¿Cómo es que sucedió? Dice la parábola, mientras dormían los hombres. Hay un momento donde las cosas suceden y tienen una razón de por qué suceden. Mientras dormían los hombres, alguien dejó de cuidar, alguien dejó de estar atento a lo que sucedía en el campo y allí se metió un enemigo y sembró esa cizaña. Como dicen las escrituras anteriores que leíamos, que ¿cuál sería otro de los problemas? El enfriamiento, la falta de amor, un descuido. Eso es relajarse. No pasa nada, está todo bien.
Eso es no darle importancia al cuidado de la buena semilla. Esa buena semilla tiene un cuidado, tiene que tener un cuidado. Hablaba el otro día de que cuando sembramos una semilla no la podemos desenterrar al toque. Cuando sembramos una buena semilla debemos regarla, debemos quitar las malezas. Debemos cuidar que no vengan esos pájaros y las quieran llevar. Ustedes vieron muchas veces en las quintitas que hacemos en la casa, hacen un espantapájaro allí para que no se acerque el pájaro y coma la semilla o esa plantita que recién están haciendo. Es menospreciar el poder del enemigo. Menospreciamos lo que el enemigo puede hacer en nuestras vidas, menospreciamos la astucia del enemigo, menospreciamos el punto de desvío, porque no hace falta que el desvío sea muy grande, sino con un pequeño desvío, al final tú te vas a desviar un montón. Amén. Y decimos, pero si no pasa nada, es una vez, es un poquito. Cuando te diste cuenta, de lejos que estabas. Primera de Pedro 5:8, un versículo que ya lo dije. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así anda el enemigo, buscando a quien destruir. La Biblia nos insta, el Señor nos insta a ser sobrios, a velar, a no dormirse, a resistir, a permanecer. Amén. Es mantenernos despiertos. No significa que usted no puede descansar. Sí, usted necesita descansar y debe descansar. Pero es a no relajarse y decir, sí, no pasa nada, a no olvidarse del Señor, a no olvidarse de su palabra, a no olvidarse de orar, no dejar de congregarse. Todo esto tiene que ver con ese relajamiento. Ahora, la diferencia que nosotros vamos a distinguir, me robaron la cizaña ya. Esto es cuando todavía está verde y la otra cuando ya está un poquito maduro. El grano está maduro, allí se comienza a ver la diferencia. La espiga de la cizaña suele mantenerse un poco más erguida, pero porque tiene poco peso, pero es venenosa. Esta semilla, cuando se junta con la del trigo, puede causar mucho daño. Cuando usted coma ese pan o lo fabricado por ese trigo, puede producir vómitos, diarrea y en gran cantidad hasta la muerte. Sí, aunque parezca mentira, aunque parezca simplemente una parábola, esa cizaña puede llevar a la muerte. Y mira cómo la sabiduría del Señor también nos enseñó que esta cizaña puede matarnos espiritualmente. Mientras las espigas de trigo, cuando están cargadas, mostrame la otra, ellas se inclinan. Mira cómo están inclinadas esas espigas de trigo. Su fruto es de gran valor, es un buen alimento, se produce el pan que nosotros comemos. Estuve por estos días en un campo de trigo. Ustedes se habrán dado cuenta que en Tucumán ahora se siembra un poquito más de trigo y otros cereales. Y me llamó mucho la atención la diferencia que había en el fruto, porque ya estaba en espiga. Yo siempre lo veía de lejos y digo, así bajitos son, pero me metí hasta allí y me llegaba a la cintura. Bueno, no es difícil llegar a mi cintura, pero llegaba hasta por aquí las plantitas, hasta la cintura. Pero había una gran diferencia entre el fruto o las espigas de la que estaban directamente al sol con la que en algún momento del día le daba sombra. Sí, la espiga que estuvo directamente al sol, ella estaba más blanca, más
con color natural, y la otra todavía estaba más verde, chiquita, todavía no había madurado, y había gran diferencia. Cuando nosotros nos exponemos a ese sol de justicia que es Cristo, es allí donde nuestro fruto comienza a madurar, donde nuestro fruto comienza a florecer, donde nuestro fruto comienza a servir. Amén. Esto también nos muestra una característica espiritual de diferencia entre la cizaña y el trigo. ¿Sabe que las dos semillas estuvieron en el mismo lugar, pero una creció, las dos crecieron? Dice que la cizaña se mantiene erguida. Ella es de aquellos que casi miran a los demás por encima de los hombros, que son arrogantes, orgullosas, livianos, vacíos, que ante la presencia del Señor ellos dicen: si yo estoy bien así, si yo no necesito nada, yo soy fuerte solo. A diferencia de la semilla de trigo o de la espiga de trigo, que son aquellas personas que sirven al Señor, que dicen: sin ti, Señor, no soy nada, aquí estoy delante de ti, haz conmigo lo que tú quieras. Es aquellos que ante el Señor le alaban, le adoran, se humillan delante de Él. Son los que saben que sin Él nada son, que dicen: Señor, aquí estoy, lléname una vez más, guárdame una vez más, haz de mí lo que tú quieras. Mira, y encontré otra reflexión, otra parábola que muestra esta diferencia entre la semilla de cizaña y la de trigo. Pero en este caso hablando de un fariseo y un publicano. La leo. Lucas capítulo 18, versículo 11 al 13, dice que en esta ocasión un fariseo y un publicano, ambos fueron al templo. Dice: y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mira, allí está reflejando ese fruto de la cizaña. Estaba reflejando: Señor, yo aquí estoy, soy el mejor, yo no necesito nada. Y te doy gracias porque no soy aún como este que está tirado ahí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Ayúdame, te necesito, sin ti no soy nada. La Escritura dice, después de esto, que este salió justificado y el otro no. Dice que al que se humilla el Señor atiende, mas al altivo mira de lejos. Amén. Esa diferencia entre el trigo y la cizaña. Todos conocemos ese dicho popular o la expresión sembrar cizaña o cizañero, o ya cuando te diste cuenta de que estaba deja de sembrar cizaña. Sí, ¿verdad? Sí lo saben. ¿Sí? ¿Quién siembra cizaña? ¿De aquí nadie? Gracias al Señor. Sabemos que un día el Señor va a hacer esa separación final. Pero ese día ya no habrá tiempo de arrepentimiento. Hablando sobre esta escritura, Martín Lutero predicó un sermón. Y él dijo que solo Dios puede separar los falsos creyentes de los verdaderos. Y señaló que matar herejes o no creyentes se acaba con la oportunidad de ser salvos.
Decía Lutero, lo que estaba explicando era: sigamos predicando y deje para el Señor que Él haga la separación. Mientras tanto, si aquel que todavía no ha conocido, aquel que un día ha sido infectado, todavía tiene la posibilidad de conocer al Señor hasta el fin de los tiempos, y esa es la obra de Él. Y todo, mire, Lutero decía, concluye diciendo: aunque la cizaña estorba el trigo, también lo hace más hermoso de contemplar. ¿Sabe? Porque el trigo se hace hermoso, se hace blanco. Recuerdan que el Señor decía: los campos están blancos para la siega. Cuando ande usted en colectivo, vaya viajando, mire hacia los campos de trigo. El color es un blanco así casi natural, no es blanco blanco, pero eso indica que ya está listo para cosechar. Amén. Y la cizaña permanecía ahí como un yuyo extraviado en medio del trigo. Son los frutos. Son los frutos los que determinan qué clase de árbol somos. El lugar donde estamos plantados, el agua que bebemos y para lo que usamos los frutos. Déjeme decirle, y ya voy terminando, al menos 3, 4 características de esos frutos. Versículos voy a nombrar también. ¿Sabe que el buen árbol produce frutos todos los periodos de la vida? Nosotros conocemos árboles que dan en alguna solamente etapa de la vida, pero nosotros no somos un árbol. Nosotros somos creación de Cristo, somos hijos de Dios y nosotros podemos dar fruto toda la vida. Amén. Dice el Salmo 92, versículo 13 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Cuál es el lugar donde usted va a florecer? En la casa del Señor, plantado en su presencia, buscando de Él, siendo llenos de Él, siendo atraídos por Él, donde allí el Señor hace la obra, pone el abono, riega, mueve la tierra y allí crece ese fruto perfecto. Dice, y aún en la vejez fructificarán. Uno dice, no, ese árbol ya está viejo, ya no sirve, cortalo. No, Dios dice, aún en la vejez darán frutos. Amén. Así que si tú te crees viejo, es la época de dar frutos también. Amén. Tienes que dar fruto, porque cuando estás plantado en el Señor, cuando estás plantado en su presencia, cuando estás plantado en su casa, es allí cuando vas a dar frutos. Estarán vigorosos y verdes. No, ya se hizo verde, mira, está casi seco. No, en el Señor va a estar siempre vigoroso, dará fruto y estará verde. Significa que también dará sombra a otro, dará protección a otros. Amén. El fruto de aquel que está plantado en la presencia del Señor es perenne, dura para siempre, no se cae, tiene siempre fruto. Mire, Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Dice, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Amén. Así es la vida del cristiano. Así es la vida que está llena del Espíritu Santo. Así es la vida que absorbe de ese río que sale de su presencia, de esas aguas de vida.
es alimentado, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo el tiempo está verde, tiene variedad de frutos. Amén. ¿Qué árbol quieres ser? ¿Quieres ser un árbol así como aquella higuera que el Señor fue a buscar fruto, aunque no haya sido el tiempo? Y a causa de no haber encontrado fruto la maldijo. ¿O quieres ser uno de estos árboles que están plantados allí en la presencia del Señor, bebiendo de esas aguas, siendo que siempre tendrán frutos? ¿Cuál quieres ser? Maldijo el Señor esa higuera porque no encontró fruto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, recoges donde no sembraste. ¿Sabes qué? El Señor te da todas las herramientas para dar fruto siempre. Siempre. Vamos a otra. Crece solo en buena tierra. Mateo 13, 8 y 9 dice, pero parte cayó en buena tierra. Y la parte cayó en buena tierra, dice, dio fruto. Cuál a 100, cuál a 70, cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Ahora, buena tierra. ¿Sabe que la semilla no va a crecer si no está en buena tierra? Esa semilla no va a crecer si está lejos de la presencia del Señor. Esa semilla no va a crecer si no está en Dios. Esa semilla no va a crecer si no está en la iglesia, podríamos decir. Esa semilla no va a crecer, como decía esta parábola que marcaba 4 terrenos, si está cerca del camino. ¿Qué nos habla esto cerca del camino? Uno cuando está cerca del camino hay mucha distracción. Cerca del camino es fácil bajar a la banquina, caminar casi por 2 caminos. No vivir solamente cerca del camino es allí donde hay piedra. Cerca del camino hoy vemos asfalto, no va a crecer una planta en el asfalto. Cerca del camino la tierra es dura. ¿Por qué? A causa de los pisotones, a causa del tránsito. Pero ahora si tu tierra es preparada, es separada, es desyuyada, es regada, ahí sí va a crecer. Ahí sí va a crecer. No va a crecer entre espinos. No va a crecer mezclado con el mundo. No va a crecer, no va a dar fruto. No puede una planta crecer en medio de otras ramas. Puede crecer un poquito, va a ser débil. Si le saca las otras ramas, ¡pum!, cae. Pero tampoco va a dar fruto, se va a secar fácil. Solo crece en buena tierra, plantados en la casa de Jehová. Amén. Ahora, no somos planta. Si los changos son altos, no son una palmera. Si otros son más bajitos, no son una planta de mandarina o una planta de frutilla. No somos unas plantas. Pero si hay fruto que nosotros tenemos que dar. Y déjenme que les lea. Amén. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Allí están los frutos que usted sí va a dar. Esos frutos que no solamente lo va a dar en una época de la vida, sino que los tiene que dar todas las épocas de la vida. Todos los días de su vida. Todos los días usted va a revelar estos frutos. Por estos frutos a ustedes los van a conocer. Por estos frutos van a saber si ustedes son del plantío de Jehová, si ustedes son ese trigo o si han sido mezclados con cizaña. Frutos. Por sus frutos lo van a conocer. Y dice, mas el fruto del Espíritu es, lo lee conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas dice que no hay ley. Amén. Esos frutos sí o sí los tiene que dar usted. Usted va a revelar el amor que Dios ha puesto en usted. Usted va a ser una persona que usted tiene paz y lleva paz a otros. No va a ser cizañero. Che, yo creo que con lo que te dijo, yo lo mato. Usted va a llevar paz. Déjalo pasar, no pasa nada. Usted va a ser uno que tenga templanza, firmeza. Usted va a revelar esa paciencia. Usted va a ir teniendo todo eso. Y es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo tiene todo este fruto. El Espíritu Santo es como esa savia que corre dentro de los árboles y que alimenta todo. Amén. En usted. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo he visto a esto pegados así como en unas maderitas, en unos cuadros. Yo preferiría que antes de que esté en una maderita o en un cuadro pintado en algún lugar, en una pared, esté dentro nuestro. Amén. Entonces, aquel que lo va a ver a usted va a conocer a Cristo. ¿Por qué? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Debemos darlo con abundancia, no ser escasos. Debemos darlo de toda clase y todo el tiempo. Amén.